Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento vas a ver este video. Pero bueno, aquí estamos con Raquel Escribano, yo soy Mónica Pereira, y bueno, Raquel Hola. trabaja con nosotros en Hikari, y yo siempre digo que es una de nuestras terapeutas estrella, no solamente por la sabiduría que tiene con respecto a su terapia, a la que ofrece en consulta y en formaciones, sino también por lo que he visto con cada persona que llega a su consulta y que al retirarse es diferente, ¿no? Y por eso dije, bueno, ¿por qué siempre contar yo quién es Raquel? ¿Por qué no cuenta ella? ¿Quién es? Aquí estamos con Raquel Escribano y me gustaría, Raquel, que cuentes un poquitito cómo llegó esto a tu vida, esto de la psicogenealogía, psicomagia y biodecodificación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Moni. Hola, hola. Llega en un momento especial, como todo en la vida, cuando uno está preparado para recibir lo que necesita, y en realidad empieza en una búsqueda ya hace unos 30 años, pero cuando descubro la psicomagia, la psicogenealogía, que es lo primero que empiezo a investigar y a trabajar con el árbol, empiezo a sentir que me apasiona, y un poco lo que vos decías, y empiezo a ver, primero trabajándolo en mí, estos cambios rápidos, y sobre todo cuando uno logra entender por qué se comporta de tal manera, por qué repite patrones o mandatos, por qué entra como en un ritmo hipnótico en la repetición, que te empiezan como a caer fichas y a atar todos esos cabos que los tenías sueltos y de cuál no querías o no podías salir. Es decir, ¿por qué traigo en mi vida siempre esta situación? O ¿por qué tengo este comportamiento que no lo quiero y no lo puedo evitar? Bueno, ahí hago unas formaciones y con la discípula de Jodorowsky, que es quien más investiga sobre la psicogenealogía, y más adelante le agrego la herramienta de la biodecodificación, que también es otro mundo maravilloso y que está muy conectado con la psicogenealogía. En ambos se trabaja con el árbol familiar, ¿sí? En realidad, claro, son dos terapias. En realidad, en la terapia de transgeneracional trabajas con el árbol porque es una terapia sistémica, al estilo de la constelación que trabajas con todo el clan. En la bio, más que nada vas a ir a buscar esos instantes que se programan y que después te traen posibles comportamientos, enfermedades orgánicas, funcionales, síntomas, porque queda la emoción, como digamos, encriptada, no vuelve hacia afuera. La emoción, ¿cómo nos llega? Ante un hecho puntual que recibimos, por ejemplo, vamos por la vida y hay un instante en que recibimos, supongamos, una llamada con una noticia que nos provoca un estrés enorme. En ese instante, lo que yo me digo internamente, de lo cual nunca estoy atenta, porque tenemos como unos 60.000 pensamientos diarios, en realidad cuántos pensamientos nosotros escuchamos de lo que rumiamos en nuestro interior, de lo que nos decimos. Eso que nos decimos es lo que va a provocar una emoción, que tampoco somos conscientes porque tampoco estamos educados para estar en contacto con el cuerpo, con la vivencia, con la emoción. Esa emoción que se genera ante un bioshock, de un impacto, generalmente no vuelve hacia afuera, queda, pero va a provocar en mí una acción o una reacción, Bien. ¿sí? Que va a intentar, en realidad, ¿qué va a intentar esa acción o ese comportamiento o ese síntoma? Lo que va a buscar es entrar de nuevo en equilibrio. Bien. Aunque para nosotros, digamos, la enfermedad no nos guste tenerla, obviamente, y hasta nos enojemos por eso, en realidad, detrás de todos esos comportamientos, síntomas, enfermedades, hay una intención positiva de restablecer un equilibrio perdido. ¿Se Bien. entiende? Sí, 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 sí. Entonces, cuando uno trabaja desde la bio, va, según lo que tenga que buscar, va a hacer los protocolos, las herramientas, el camino a trabajar, pero es rápido, y una vez que encontramos ese origen, la emoción puede volver hacia afuera, porque lo que no explota hacia afuera implota, o lo que no se expresa se imprime. Claro, y ahí es cuando nos enfermamos o física o emocionalmente, o psicológicamente. Sí, sí, Exactamente. bien. Es Y porque yo no le puedo encontrar a esa situación vivida una solución. ¿Cuándo se va a provocar? Porque conflictos tenemos
todo el tiempo, pero lo vamos resolviendo, si no estaríamos siempre enfermos. ¿No? Esto pasa cuando, supongamos que hablamos de esta noticia que recibo, entonces, o supongamos que eso me echan del trabajo. Yo, tiene que ver eso con la propia vivencia, porque a lo mejor a vos te echan del trabajo y estás feliz porque era un trabajo que no lo querías más, o a los 3 días conseguiste otro mejor. Pues ahí no hay conflicto. Claro. ¿Cuándo empieza el conflicto? Cuando mi vivencia es de mucho estrés, donde no expreso lo que siento, porque yo te puedo decir, me echaron del trabajo, pero no te digo lo que siento. Siento que me voy a morir de hambre, o que no voy a alimentar a mi hijo, o, ¿sí? Es decir, la vivencia es la que yo no expreso. Por la situación de lo que ya no tengo. ¿Se entraría como en un duelo, sería? Exactamente. Y además eso va a tener que ver con tus experiencias previas, como vos lo vivas. Bien. ¿Sí? Con tus experiencias previas de tu propia línea de vida, de tu proyecto sentido, que es tu vida uterina, qué pasaba ahí con tus padres. Supongamos que mientras te esperaban, también a tu papá lo echaron del trabajo mientras vos estabas en el vientre. Entonces, vos vas a estar mucho más sensibilizada a esa situación. ¿Sí? Claro. Sí, sí, Y también con lo que han vivido los ancestros. Entonces, todo eso se junta y va a formar tu vivencia. Si yo no lo puedo expresar, si no le puedo encontrar una solución psicológica o emocional a lo que estoy viviendo, y eso se sostiene en el tiempo, como estoy tomada en ese estrés, claro. pongamos en un 80%, me acuesto con eso, me levanto con eso, ¿qué hace el cerebro? El cerebro lo que va a querer es ayudarte en la supervivencia, siempre va a intentar garantizar tu supervivencia en el instante siguiente. Entonces va a ir a buscar información, por ahora todavía la busca en el pasado, ojalá en algún momento la busque hacia el futuro, Tal cual. ¿sí? Para que sea algo nuevo y creativo, pero por ahora la busca para atrás. Y es un poco como decir, ¿cómo fue que yo en una situación parecida o una vivencia salvé o ayudé a salvar? Sea en el clan, que sería como un programa ganador de tu supervivencia, sea en tu línea de vida. Entonces, ahí como busques información, te va a traer nuevamente esa forma de respuesta. Claro. ¿Sí? Sí, sí, yo me acuerdo una vez que te comenté ahí de pasillo, que me daba miedo manejar con las nenas en el auto. Y que yo manejaba sola, pero con las nenas en el auto no podía manejar, era algo que entraba pero realmente como en pánico, era una sensación de no poder respirar. Y que vos me dijiste 2, 3 cosas, y yo dije, claro, se me vino un recuerdo de mi mamá, en donde ella cuenta que estando embarazada de mí, había chocado y que de ahí no manejó más porque estaban los nenes en el auto, mis hermanos, ¿no? Entonces estás en esa memoria, claro. Memoria, correcto. Pero me acuerdo que ahí cuando vos me hiciste ver en 2, 3 palabras, yo como que me hizo el clic y de ahí solté eso. Dije, esto no es mío, ¿sí? Exactamente. Pude empezar a manejar con ellas en el auto. Es que Pero, eso que decía es muy importante, porque eso es lo maravilloso también de los resultados rápidos que uno ve. Hay muchos duelos, es decir, casi siempre detrás de toda consulta hay duelos reales o simbólicos y tridimensionales que quedan bloqueados. Pueden haber quedado bloqueados en los ancestros y no nos van a habilitar a nosotros a vivir nuestra vida, o bloqueados nosotros porque no hemos hecho el proceso. Un poco lo que hablamos, que en realidad también estamos en una cultura que va rapidito, hay que salir, ¿no? Rapidito, hay que volver a estar bien, hay que estar feliz, contento. Entonces, rápido. ¿Sí? Todo se reduce así al instante y rapidito salir de ahí. No, vamos, ya tenés que estar bien. Pero la tristeza es una emoción que sí existe porque necesitamos usarla ahora. No hay que quedarse mucho en la tristeza. La tristeza está buena cuando dura un poco, ¿no? Ya ahí también empezamos en otra situación. Pero esto que vos decís, cuando trabajamos y vemos con estas memorias, estos lazos invisibles que no nos pertenecen, es más rápido, porque es esto que vos acabas de decir también, suelto, no es mío, no me pertenece. Y el cambio es casi instantáneo, como lo dijiste vos. Sí, fue automático prácticamente. ¿Y por qué Por se ejemplo, relaciona también los talleres que por ahí he visto que has dado de dinero y la psicogenealogía, ¿no? ¿Cómo nos influye algo tan material, digamos, del día a día, de lo cotidiano, con nuestra historia familiar?
porque es un punto que muchos consultan por esto, o no tengo trabajo, o tengo, pero el dinero no me queda, ¿sí? Se va, desaparece. Exactamente. ¿Cómo se relaciona con la psicogenealogía? Bueno, porque dentro de todas estas memorias que recibimos, no nos olvidemos que a la naturaleza lo que le importa primeramente es la especie, después el clan y después el individuo. Bien. Desde ese lugar, lo que vamos a cargar son con estos programas ganadores en la supervivencia, que nos van a avisar para que no volvamos como a repetir lo mismo. Ahora voy directamente al dinero, pero voy a usar un ejemplo antes. Por ejemplo, para que se entienda clarísimo lo que es un programa que puedo estar cargando. Supongamos que en una generación, que mi bisabuela murió, o mi abuela murió en un parto. ¿Qué programa se va a cargar en ese clan? Que tener hijos es igual a muerte. Por lo tanto, va a aparecer en una tercera o cuarta generación, muy probablemente, una mujer o un hombre que no pueda tener hijos, que vaya al médico, está todo bien, pero no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque carga justamente con el programa ganador en la supervivencia. No hay que tener hijos para sobrevivir. ¿Sí? Ahora, eso lo va a cargar, no todas, supongamos que son 4 hermanos, no los 4, sino quién, aquel que justamente esté en una resonancia porque coincide con la fecha de nacimiento, la fecha de muerto, la fecha de concepción de esa abuela, o es portadora del nombre. También. ¿Sí? Claro, y a veces hasta en el parecido físico, eso que te dicen, sos igual. No, te veo y sos. ¿Sí? Y a veces en todas esas también, digamos, por cargar el nombre, la fecha. Entonces, todo. Sí. Entonces ahí estás conectada con ese ancestro, por eso vas a recibir vos ese programa. Bien. Desde la bio, en la naturaleza no hay anarquía, tiene toda una lógica. Y desde este lado también, por ejemplo, si arriba tengo una madre, por ejemplo, con diabetes, deberíamos todos los hijos tenerlo. ¿Por qué uno lo tiene y otros no? Claro. Es porque está en esa lealtad, ¿sí? Entonces, con el dinero es lo mismo. Son programas en la supervivencia, pero además podemos repetir por esa lealtad. Entonces, si yo vengo de un árbol con mucha carencia, donde traigo una creencia de que hay que pelearla, hay que lucharla para tener dinero, hay que sacrificarse, a ver, casi todos traemos eso, ¿no? Traemos como un montón de patrones, desde la cultura, desde la religión. ¿Cuánto vemos, por ejemplo, que la religión católica, que nos predomina y de alguna manera la tenemos prendida, como una garrapata, aunque no seamos conscientes y aunque elijamos otro tipo de religiones, por eso está desde los ancestros. Entonces, es mejor ser pobre, felices los pobres, serán los primeros en llegar al reino de Dios. Si tiene dinero, por algo rarito puede ser que lo tenga. O el dinero es sucio, lávate las manos que el dinero es sucio. El dinero es sucio, lávate las manos, todos estos patrones. O, por ejemplo, ya que puede hacer más a una propia historia familiar, mi papá para traer dinero a casa se alejaba, tenía que viajar, yo no lo veía. Entonces, eso como niño grabo, el dinero me aleja de mi padre, por lo tanto después no lo voy a querer a nivel inconsciente, ¿no? Pero lo voy a manifestar en el comportamiento. Entonces, como vos decís, el inconsciente se las va a arreglar para darte la razón siempre. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coherencia entre lo que yo creo y lo que veo afuera, si no yo estaría loco. Si yo creo que llueve y afuera no llueve, estoy loco. Entonces, todo esto que yo creo internamente es lo que voy a ver afuera. La famosa ley del espejo, la ley de atracción, tiene distintas formas, pero en realidad esa es una de las funciones de la mente, crear esa coherencia entre lo que yo creo y veo. Pero además hay otra cuestión, Moni. Mira, si yo creo que el dinero es sucio, que el dinero es a través del esfuerzo, del sacrificio, que el dinero separa a las personas, contamina, porque en mi clan ha habido muchos de esos. Por ejemplo, por problemas de herencia, se han separado familias. Bueno, tenemos una gama enorme, ¿no? Por eso cuando uno trabaja va a ver que
específicamente la vivencia de ese clan. Entonces, si yo creo todo eso y desde chico lo traigo, además de que puede haber sumado mientras, como te digo, en el proyecto Sentido, situaciones muy también dramáticas con respecto al dinero, siempre vamos a ver de situaciones como dramáticas. Además, el dinero es uno de los tabúes todavía, ¿no? Porque si nos juntamos en una mesa, todavía el tabú del dinero, el sexo y las muertes son 3 tabúes fuertes. Se están trabajando un poco más, pero siguen siendo. Pero es raro que nos contemos abiertamente en una mesa cuánto ganas vos, en qué te lo gastás, ¿no? Nadie cuenta mucho eso. Sí. ¿Sí? Eso sigue siendo. Entonces, si vos traes todo eso desde niña, más lo que tenés cargado como memoria transgeneracional, obviamente que tu comportamiento va a tener que ver con eso y tu inconsciente se va a arreglar para que sea coherente con tu creencia. Claro. Pero con las creencias, que le llamamos creencias limitantes, y un poco el trabajo es romper creencias y convertirlas en evolutivas, porque además no las revisamos a las creencias. Claro, están. Claro. Están. Sí. Y creemos que son nuestras, pero no nos ponemos a revisar. ¿Son mías? ¿De dónde las traigo? ¿Quién me dijo que fuera así? Tal cual. O hay otras posibilidades, ¿viste? Que no las revisamos. Pero cuando yo compruebo una vez que la creencia es así, que solo hago dinero si trabajo 10 horas por día, por ejemplo. Me sacrifico. Me sacrifico, me esfuerzo. Si yo lo compruebo una vez, lo compruebo 2 veces, por esto que hablamos de la coherencia, ¿no? Lo compruebo 3. Esa creencia se convierte en evidencia y ya no la cuestiono más. Pasa a ser una evidencia. Por eso no me cuestiono más la creencia. Claro. Sí. Y hablando, cambiando un segundito, no cambiando de tema en realidad, sino yendo a lo mismo, pero desde el otro lugar de la psicogenealogía, como para sacar un mito o desburrar, digo yo. Dale. Porque cuando hablamos de psicomagia, por ahí me pasa, ¿no? Que yo digo, bueno, si ella trabaja con psicogenealogía y psicomagia, ¿no? Y ahí dicen, bueno, ¿pero qué? ¿Hace magia? ¿Sí? Entonces digo, bueno, no es que hace magia. No. Bueno, qué mejor que vos expliques a qué se refiere cuando hablamos de psicomagia. Bárbaro, buenísimo. Sí, porque además se toma de distintas formas y también hay como un manoseo en eso. Es una de las herramientas que yo uso en el trabajo. ¿Qué es la psicomagia? La psicomagia en realidad, el término se lo pone Alejandro Jodorowsky, pero psicomagia hemos usado siempre, incluso cuando vos le prendes una vela a San Antonio para que te mande un novio, eso es un acto de psicomagia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? En realidad, le podemos llamar actos simbólicos, ¿sí? Para sacarle esto por ahí desvirtuado de la psicomagia. Es una de las herramientas que yo uso distintos protocolos según el trabajo a realizar, según lo que queramos resolver. Una de las herramientas es la psicomagia o el acto simbólico. Lo voy a explicar de una manera como, por lo menos yo lo entiendo. El cerebro, como hablamos antes, cuando estás tomada con el estrés, va a tratar de aliviarte ese estrés. Y además, generalmente, viste que estamos en lo que no hicimos. Lo que hicimos lo olvidamos. Sí. Debería haber hecho, debería haber dicho, si hubiera, sí, lo otro va quedando como olvidado. Porque, bueno, justamente está en esa resonancia de esa emocionalidad. Entonces, a través de un acto simbólico, podemos realizar eso que quedó sin realizar y que todavía ocupa un lugar de estrés, porque no pude sacar la emoción. Vamos a poner un ejemplo. En algún momento recibo un acto de mucha violencia hacia mí. ¿Sí? Pero porque soy niña, supongamos un abuso, para hacerlo una cosa muy fuerte y dramática. Porque soy niña, no tengo las herramientas, no tengo las posibilidades, soy el conejito frente al depredador que es el oso gigante. Entonces todo eso nunca salió de nuevo. Pero lo que yo siento es un acto de violencia y a la vez me quedo indefensa, impotente. En definitiva, nunca devuelvo el golpe, ¿sí?
Porque además volvemos a la cultura, a la religión y demás, que ponen la otra mejilla. Claro. Pues no, es decir, eso me queda adentro. A través de un acto simbólico, yo puedo devolver el golpe a la persona que me lo hizo, pero de manera simbólica. ¿Se entiende? Es decir, voy a buscar a alguien que represente, por ejemplo, a esa persona, o simplemente lo voy a imaginar. Voy a buscar qué manera quiero yo, porque siempre también es esto, yo te trabajo dándote las herramientas, pero quien cierra el acto es tu inconsciente. Quien sabe cuál es la llave y la clave, el poder es tuyo. Claro. ¿Sí? Entonces yo te voy a dar como varias opciones, pero quien siempre decide y elige sos vos. En este caso el consultante. Sí. Porque el poder siempre te lo tengo que devolver a vos, no me lo voy a tomar yo. Es decir, el poder de una semilla, de despertar es de la semilla. Yo puedo echarle agüita, cuidarla y demás, pero el poder lo tiene la semilla. ¿Tá? Sí. Entonces, desde ese lado trabajo yo como terapeuta. No tomo tu poder, siempre te lo devuelvo. Perfecto. En ese sentido te voy a dar otro ejemplo para que se entienda del acto psicomágico. Supongamos que quiero quedar embarazada y no puedo. ¿Sí? Trabajo, no es que me voy a reducir al acto, trabajamos, vemos de dónde puede venir esta situación por la cual vos no quedas embarazada. Pero para ayudar a iniciar un proceso más rápido de cambio, ahí usamos el acto simbólico, porque entra como directo al inconsciente, involucra el cuerpo, no queda a nivel mental, baja la biología, y como la emoción está ahí en el cuerpo, yo puedo acompañar con el movimiento. Por ejemplo, hay veces que como acto se aconseja que actúes de embarazada, ¿sí? Que te pongas la panza, que experimentes en el cuerpo, que lo sientas, que estés en tu casa, que te veas en esa situación. Si salís a dar una vuelta a la calle mejor, si no te da, no importa. Muchas veces se usan actos simbólicos como una carta. Hacer una carta a la persona, por ejemplo, en el caso de los duelos que decías antes. Muchos duelos reales quedan bloqueados en la despedida. No pude y no tuve la oportunidad de despedirme. ¿Sí? Entonces, usamos un ritual, o un acto simbólico, o un acto psicomágico. Hacemos la carta de despedida. En esa carta de despedida vamos a tener la oportunidad, además de que si es necesario reclamar algo, lo reclamemos. Esto que te decía, ¿no? No es que somos todos tan buenos y espirituales, sí, tendemos a eso, pero en realidad, en el clan y en nosotros siempre hay un librito de deuda y haber. Nos guste o no nos guste, tenemos la deuda y el haber. Entonces en esto vamos a buscar siempre el equilibrio, el tomar, el dar, la deuda, el haber. Hago la carta de despedida, puedo hacer, según la situación, distintos rituales de irme alejando. Por ejemplo, pongo una foto de esa persona, supongamos que es una abuela, ¿sí? Que todavía estoy en el bloqueo. ¿Y cómo te das cuenta? Porque vos me podés decir, no, yo ya hice terapia, yo te hago 3 preguntas y automáticamente te largas a llorar. Pues le podés mentir a la cabeza, pero no a la biología. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí hay un duelo bloqueado. Bien. Vemos qué pasó, podemos, por ejemplo, ponemos una foto de esa abuela, le escribimos la carta de despedida, ese día hacemos como una ceremonia, podemos cocinar lo que le gustaba comer a la abuela, pero yo voy a entrar siempre en conciencia, porque lo que no se elabora es cuando yo no estoy consciente. Claro. Entonces a conciencia me voy a despedir de esa abuela. Pongo, por ejemplo, en el medio de esa foto de esa abuela una velita y después mi foto. Y durante el transcurso del día, yo lo voy a resumir porque estamos conversando, es un poco más largo, voy a ir alejando esa foto, pero en conciencia, estando presente con lo que siento, con qué emoción, y voy a ir haciendo esa despedida para que al final del día yo pueda realmente integrarla, ¿sí? Separarme, pero en el buen sentido, ya no esperarla, verla afuera, esperarla, escucharla, ya no tengo su contacto, no la puedo ver, no me dice, sino que la voy a tratar de integrar, ¿sí? ¿Se entiende?
sí. Bien. Bueno, más o menos hay un montón de acciones. No es lo único que uso, por supuesto trabajo con un montón de protocolos según las situaciones, las necesidades. Pero es uno de los que trabajas. Es uno de los que trabajo totalmente y que resulta genial, porque es lo que te digo, es una vía más rápida de iniciar un cambio, un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas psíquicos de protección altos muchas veces. También, sí, también. Hablando de cambios, ¿no? Esta situación de pandemia, ¿sí? A nivel bueno, esto de tu profesión, de tu terapia, ¿cómo lo ves? ¿O qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que hay una situación que puede ser agravante, que es cómo estabas vos en el momento que te tomó por sorpresa este bioshock de la pandemia, ¿no? Porque fue justamente un bioshock. Hoy veníamos por la vida, estábamos con los amigos, seguíamos con nuestro trabajo, y a partir de mañana no podés salir de tu casa, ¿no? Entonces, es justamente lo que decimos, se provoca así de golpe un bioshock. Va a tener que ver cómo lo puedo vivir de acuerdo a cómo yo estaba emocionalmente o parada en ese momento en la vida. Pero igual, como se produce así, es algo que viene de afuera. Y además otra cosa, Moni, hablamos de los duelos. Vamos a estar preparados para muchas cosas, pero para privarnos, que nos priven de la libertad, sí, creo que es para lo que menos estamos preparados. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir viviendo? Eso va a tener que ver, como te decía, con cada ser, con su propia vivencia, ¿no? Y supongamos que en tu árbol hubo gente presa, detenida, privada de la libertad, pues va a haber una sensibilidad diferente. Sí. ¿No? Pero sobre todo hay una cosa que me preocupa a mí mucho, son los niños. Yo trabajo con niños, también me he formado en biodecodificación específica para niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque se trabaja con el miedo más profundo, que es la supervivencia. Justamente la vida o la muerte. Claro. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, es un enemigo al cual no puedo ver, no puedo oler, no puedo tocar, puede estar en cualquier lado, y en cualquier instante se puede llevar al objeto de amor mayor que son mis padres, mis abuelos, o a mí mismo. ¿Sí? Y el niño no tiene tantas herramientas. Bueno, si nosotros también nos cuesta expresar y entrar en contacto con la emoción, en los niños se complica más. Entonces, el niño está en un estrés permanente. Mira, justo ayer, en la verdulería, cuenta una señora que el día que habilitan de poder salir a los niños a recrear un rato, ella tiene 2 niños y sale con los 2, bueno, dice que salen así, corren apenas como que te abro la puerta y corren. Y el de 4 iba corriendo feliz y de pronto se le cae el bozal, le digo yo, porque para mí me lo tapa la boca, pero bueno, el barbijo. Se cae el barbijo y dice que entró en un pánico. Mi vida. Se paralizó y entró en ese pánico de que me puedo morir. Entonces yo decía, qué bárbaro, ¿no? Es una inversión biológica esto, porque en realidad el aire es lo que te permite estar vivo, el respirar es lo que te permite estar vivo. Te están diciendo que la inversión es cuando respiro, puedo morir. Sí. ¿Sí? Entonces, podemos aprovechar este espacio y por lo menos trabajar un poco con los niños, ayudarlos a ver qué están sintiendo y qué les pasa. Un ejercicio simple puede ser que ellos dibujen su corazón y según la edad vamos a ir como agregando emoticones. Podemos empezar con unos emoticones de la carita triste, de la carita enojada, de la carita feliz, por ejemplo, si el niño es muy pequeño, y que ponga dentro de su corazón, él elija qué caritas poner. Y de acuerdo a eso, vamos a ir preguntando por qué ese corazón, supongamos, está enojado o está triste, ¿sí? Bien. Está como cremoso. Podemos agregar un montón de otros emoticones a medida que son más grandes y directamente, si no, también expresarlo desde lugares que pueden hacer dibujos dentro del corazón y demás. Pero es una forma de que nos podamos habilitar a que nos vayan contando qué están sintiendo, qué les está pasando, qué miedos tienen. Voy a hacer con las ¿Sí? Buenísimo.
También podemos aprovechar como estamos en cuarentena y también se mueven un montón de otras situaciones familiares en el hogar, que ya lo sabemos, podemos decir, bueno, ¿y qué crees que hay en el corazón de mamá? Bien. Dibujamos el corazón de mamá y también ponemos emoticones. Y en el de papá o en el de algún otro miembro de la familia. Perfecto. Entonces, es poderlos habilitar a que expresen qué sienten y ahí qué les pasa, por qué creen, ¿sí? Por lo menos que saquen esa emoción. Bien. Y también podemos usar otras herramientas. Si de pronto hay mucho enojo en ese corazón, bueno, entonces pataleamos, gritamos, sacamos el enojo. Y lo hacemos juntos a modo de juego, siempre a modo de juego. Muy bueno, ¿Sí? muy bueno. Bueno, y les cuento, como para ir cerrando, que no solamente da sesiones, sino que también está dando la formación en psicogenealogía, psicomagia e introducción a la biodecodificación. ¿Querés contarnos un poquito sobre la formación antes de cerrar? Bueno, en la formación, ¿cómo? Ya que estamos, digo. Ya que estamos. Bueno, sí, la formación, por ahora, por supuesto que en Hikari le hemos dado presencial y ahora la estamos dando de manera online. Que también es otro desafío trabajar de esta manera y la verdad que se puede hacer muy bien. En la formación consta de 5 módulos, en donde primero vamos a investigar y estudiar y aprender sobre lo que es el transgeneracional, las memorias, los síndromes de aniversario. Es amplio, es maravilloso, a mí me apasiona, y ya empieza ahí uno a entrar en el propio árbol, y esto que decíamos, ¿no? Cuando lo puedo entender, ya empiezo a romper patrones, y ya empiezo a soltarme de eso que me posee, y empiezo a aparecer yo un poco más, a ser un poquitito más libre. Porque creemos muchas veces que somos libres y en realidad no elegimos casi nada, perdón que lo diga así, pero en realidad estamos como dentro de un barco donde sí creemos que nos movemos libremente, pero con todo esto que traemos y cargamos, en realidad vamos de un puerto al otro siempre. Volvemos de este puerto al otro. Movemos entre el barco, pero vamos del mismo puerto. Claro. Entonces, en el primer módulo vemos todo eso. En el segundo módulo entramos directamente en lo que es el proyecto sentido gestacional y cómo condiciona. Lo voy a tratar de resumir porque es amplio y es genial, y muchos de los comportamientos están ahí. Muchos. Esto es, ¿qué vivencias hay en mis padres unos 6 meses antes de mi gestación? Algunos autores toman hasta los 9, pero yo tomo hasta los 6 más o menos, durante mi vida intrauterina y hasta los 3 años de vida. Estoy tan fusionado con mamá y papá que en realidad todo lo que ellos vivan lo voy a vivir como propio. Claro. Pero además voy a intentar cumplir el deseo de ellos. Entonces hay una necesidad insatisfecha en los padres, que es inconsciente. Esa necesidad, vamos a poner el ejemplo de que hay una necesidad de que haya una luz eléctrica. Siempre hay una necesidad primero para que algo se manifieste y se materialice. Supongamos que es la necesidad de que haya una luz. Por lo tanto, hay un proyecto de que haya una bombita que dé luz. ¿Sí? Una vez creado el proyecto y aparece la bombita que se materializa, esa cosa creada va a hacer que todo el tiempo cumpla la función para la cual fue creada. Con nosotros es lo mismo. Si fuimos creados para unir a los padres, por ejemplo, porque se estaban separando y uno de los dos pensó, si viene un hijo, nos mantenemos unidos, ese niño que venga viene con esa carta de presentación al mundo que es mantener unidos a mis padres. Eso te va a condicionar comportamientos, como por ejemplo, no voy a tener parejas, o voy a tener parejas que no son estables, o me voy a ir a vivir pero a la vueltita, Claro. o no me voy a vivir solo nunca, porque tengo que estar disponible para eso, porque para eso viene el mundo. Claro, para unir a mis padres. ¿Qué tema? Sí, Por sí. ejemplo, te doy el caso de una consultante. Ella, en su proyecto sentido, su mamá quería que fuera varón. ¿Sí? ¿Por qué? Para que no sufriera lo mismo que ella había sufrido como mujer. Y el drama había sido tan grande que el deseo de que fuera varón era enorme.
En consulta, lo primero que me cuenta es un poco eso, bueno, empezamos a trabajar. Esta mujer, ¿cuál era el motivo de consulta? Con 39 años nunca había menstruado. Ah, claro, no podía ser mujer. Entonces, en su discurso, en su relato, en su novela, siempre le demostré a mi mamá que podía hacer todas las cosas de un varón. ¿Para qué? Para que mamá me quiera, porque si yo vengo al mundo, no la puedo desilusionar, porque el mayor deseo es que mis padres me quieran, No. para poder sobrevivir. Entonces siempre lo que me iba narrando en ese primer encuentro tenía que ver con esto, ¿no? Yo le demostré que podía hacer todas las cosas. Incluso te masculinizar físicamente, puedas tener trabajos de hombre. Bueno, trabajamos con ella, aplicamos un protocolo específico que se trata de hablar con su órgano reproductor, donde trabajas con el inconsciente, cambias creencias, pautas, y a los 5 días menstruó. Wow, no. Maravilloso, ¿por qué? Porque tenemos un laboratorio interior impresionante, porque el cerebro, cuando el conflicto se resuelve, desarma lo que armó, porque en realidad lo que armó era para ayudarte, como hablamos hace un rato. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando esto ya no es necesario, el cerebro lo desarma. Maravilloso. Porque se restablece el equilibrio. Esa necesidad ya no está insatisfecha. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, eso trabajamos en el segundo módulo. El tercer módulo es duelos, que también es apasionante. El duelo con todas las etapas del duelo, duelos bloqueados, reales, simbólicos, porque en las etapas del duelo, por ejemplo, tenemos el primero, que es el bioshock o la negación. No, esto no me puede estar pasando, no, esto no realmente no pasa. Claro, sí, sí. Y en ese instante tenemos como 3 posibilidades biológicas. Huyo, ataco, me detengo, me paralizo. Entonces es como esa que me queda como inhibida generalmente en la acción, ¿no? O en la estupefacción. Y porque, por ejemplo, ante una muerte, ni siquiera tengo un adversario real con el cual confrontar. Entonces, generalmente quedo ahí, en la estupefacción, digamos. Por eso se bloquea. Puede bloquearse. En las etapas que te voy a contar, Moni, no siempre son lineales, ¿no? Es decir, yo te las voy a narrar lineal para que se entienda, pero podemos ir y volver, estar más clavado en una etapa, menos en otra, pero es más o menos lo que vamos a ir transitando en el duelo y que hay que transitarlo también, para que no se bloquee. No es bueno, ya está, olvídate. Claro, claro. ¿No? Porque Tengo si que no, transitar. dura el tiempo y nunca lo sana. O sea, tiene que pasar por esas etapas, de la forma que quiera, pero pasar por esas etapas. Exactamente, pero además, un duelo tiene que durar generalmente hasta 2 años. Si ha sido muy dramático, pueden ser 3. Pero yo trabajo con consulta de duelos bloqueados de hace 20, donde la persona nunca reinició su vida. No pudo reinvertir y volver a la vida. ¿Sí? De esto hay mucho simbólico. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un duelo simbólico? Por ejemplo, no entiendo por qué me dejó. Claro. Me clavo en el entendimiento. Y todavía quedo siempre buscando eso. Entonces, porque después de del bioshock o la negación, tenemos el regateo, ¿no? Donde voy a intentar negociar. Si es una muerte real, por ejemplo, me tendría que haber muerto yo y no él, por ejemplo. Voy a intentar como regatear. Después tenemos el enojo, la ira, la cólera, que ahí mucho. ¿Sí? Mucho. Pero no lo puedo mostrar en esta sociedad. ¿Cómo voy a estar enojado? ¿Cómo voy a mostrar que tengo un odio y una ira? Nada. ¿Cierto? Nada. Si yo soy evolucionada. Después la tristeza, con sus distintos niveles de tristeza, una tristeza compensada, que yo sigo actuando en el mundo, puedo ir a trabajar, puedo juntarme con las amigas, pero sigo en la tristeza. A medida que esa tristeza se puede ir profundizando y puedo entrar en una depresión o en una melancolía, donde puedo empezar con pensamientos suicidas, donde ahí yo ya no trabajo sola, ¿no? Es decir, ahí ya necesitamos psiquiatra y demás. Yo llego hasta una tristeza compensada y un inicio en la depresión. Pero ya cuando aparecen otro tipo de situaciones más profundas, tenemos que trabajar sí con profesionales de la psiquiatría. Bien.
Después tenemos también, bueno, ahí te podés quedar también en la tristeza porque no puedo, no quiero o no tengo derecho a expresar lo que te decía. Mira. Claro. Entonces se bloquea. No puedo, no quiero, no tengo derecho. ¿Sí? Entonces así tenés después, bueno, según los otros niveles que decíamos, la angustia y demás. Voy más rápido, podemos pasar después a esto que te decía de clavarme en el duelo de explicación, que incluso a veces el médico me dice, murió de esto, por estas causas, pero igual hay algo que a mí no me cierra en esa explicación. Bueno, a través de estas terapias, una de las cosas más rápidas que encontramos son las explicaciones. Una vez que yo logro esa explicación, puedo bajar a la biología, como te decía antes, y comprender el hecho. ¿Sí? Cuando yo logro comprender, empiezo a integrar. Y ahí empieza, bueno, cuando lo integro, al principio, ¿no? Pero ahí es como que empiezo realmente a sentir ese alivio, quizás, cuando empiezo a integrarlo. Exactamente, exactamente. Ahí empieza la salida. Bien. Lo integro, puedo empezar a aceptarlo, esta palabra que se usa tanto, soltar, ¿sí? Y entonces puedo volver a reinvertir en mi propia vida. Bien. ¿Sí? Pero también hay una cosa que esto que te decía, de poder expresar todo eso, lo que hacemos generalmente es embotellar la emoción. Entonces yo pregunto, ¿cuántos cajoncitos tendremos, no? De botellitas. La verdad, ¿no? Con emociones ahí embotelladas. Sí. Entonces, bueno, más o menos de eso, duelo, y después todo lo que sigue con el duelo, que es maravilloso. Después tenemos un cuarto módulo, que es una introducción a la biodecodificación. ¿Por qué introducción? Porque la bio es enorme para estudiar. A ver, no puedo en 4 días de un curso ser biodecodificadora. Es decir, tiene muchísimo de medicina, muchísimo de romper creencias. Es una formación que es por lo menos anual. Eso es lo que yo creo, veo, porque además estamos trabajando con personas vulnerables. Entonces tengo que estar muy bien preparado y capacitado para poder trabajar, y en realidad creo que no terminas nunca de formarte. Entonces acá hacemos una introducción a la bio, pero donde se te abre ya un abanico enorme también. Y en el último módulo doy todas las herramientas para trabajar con vos, con tus seres queridos, o si sos terapeuta o te querés dedicar a la terapia, herramientas concretas que puedas hacer. Y en cada módulo también vamos trabajando algunos actos simbólicos. Algunos actos simbólicos. Para el dinero, para la pareja, digamos, para los conflictos que generalmente más se encuentran. ¿Sí? Perfecto. Me encantó, me encantó. No sé si querés agregar. Gracias. No, bueno, que todo aquel que sienta que resuene con este tipo de trabajo interno, de sanación, de terapia, en realidad, todo a qué tiende, Moni, a entrar en una coherencia emocional entre lo que pienso, siento y hago. Perfecto, me encanta. Yo hice bueno, todo aquel que... A la gente que hice la formación con Raquel y me fascinó, sí. Y por eso le dije, bueno, me gustaría que vos lo cuentes con tus palabras porque es atrapante realmente. Así que es esto, todo aquel que lo sienta nos llama y ahí está Raquel. Bienvenido. Así que... Totalmente. Así que bueno, Raquel, muchas gracias por tu tiempo y bueno. No, gracias a vos, Moni. A vos y a todos los que están ahí. Y a todos los que están ahí por acompañar, ¿sí? Así que te mando un abrazo gigante y seguimos hablando por privado. Dale, abrazo grande. Chao. Chao, chao. Chao, Moni.